Guyton and Hall, capítulo 9. Músculo cardíaco. El corazón como bomba y la función de las válvulas cardíacas. No voy a leer todo el capítulo, sino algunos puntos que me parecen que faltan del Constanzo, porque se repiten muchos temas. El músculo cardíaco es un sinsitio. Las zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares cardíacas de la figura 9.2 se denominan discos intercalados. Realmente son membranas celulares que separan las células musculares cardíacas individuales entre sí, es decir, las fibras musculares cardíacas están formadas por muchas células individuales conectadas entre sí en serie y en paralelo. En cada uno de los discos intercalados, las membranas celulares se fusionan entre sí para formar uniones comunicantes o en hendidura permeables que permiten una rápida difusión. Por tanto, desde el punto de vista funcional, los iones se mueven con facilidad en el líquido intracelular a lo largo del eje longitudinal de las fibras musculares cardíacas, de modo que los potenciales de acción viajan fácilmente desde una célula muscular cardíaca a la siguiente a través de los discos intercalados. Por tanto, el músculo cardíaco es un sinsitio de muchas células musculares cardíacas en las que las células están tan interconectadas entre sí que cuando una célula se excita, el potencial de acción se propaga rápidamente a todas. El corazón realmente está formado por dos sinsitios, el sinsitio auricular, que forma las paredes de las dos aurículas, y el sinsitio ventricular, que forma las paredes de los dos ventrículos. Las aurículas están separadas de los ventrículos por tejido fibroso que rodea las aberturas de las válvulas auriculoventriculares AV entre las aurículas y los ventrículos. Normalmente los potenciales no se conducen desde el sinsitio auricular hacia el sinsitio ventricular directamente a través de este tejido fibroso. Por el contrario, solo los conducidos por medio de este sistema de conducción especializado, denominado haz auriculoventricular, que es un fascículo de fibras de conducción de varios milímetros de diámetro que se analiza en el capítulo 10. Esta división del músculo del corazón en dos sinsitios funcionales permite que las aurículas se contraigan un pequeño intervalo antes de la contracción ventricular, que es lo importante para la eficiencia del bombeo del corazón. Página 116. Acoplamiento, excitación, contracción, función de los iones calcio y de los túbulos transversos. El término acoplamiento, excitación, contracción se refiere al mecanismo mediante el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan. Este mecanismo se analizó para el músculo esquelético en el capítulo 7. Una vez más, hay diferencias en este mecanismo en el músculo cardíaco que tienen efectos importantes sobre las características de su contracción. Al igual que en el músculo esquelético, cuando un potencial de acción pasa sobre la membrana del músculo cardíaco, el potencial de acción se propaga hacia el interior de la fibra muscular cardíaca a lo largo de las membranas de los túbulos transversos, o T. Túbulo T. Los potenciales de acción de los túbulos T, a su vez, actúan sobre las membranas de los túbulos sarcoplasmáticos longitudinales para producir la liberación de iones calcio hacia el sarcoplasma muscular desde el retículo sarcoplasmático. En algunas milésimas de segundo más, estos iones calcio difunden hacia las miofibrillas y catalizan las reacciones químicas que favorecen el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina entre sí, lo que da lugar a la contracción muscular. Hasta ahora, este mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción es el mismo que el del músculo esquelético, aunque hay un segundo efecto que es bastante diferente. Además de los iones calcio que se liberan hacia el sarcoplasma desde las cisternas del retículo sarcoplasmático, también van iones de calcio hacia el sarcoplasma desde los túbulos T en el momento del potencial de acción que abre los canales de calcio dependientes de voltaje de las membranas del túbulo T. Ver figura 9.7. El calcio que entra en la célula activa después de los canales de liberación de calcio, también denominadas canales de receptor de rinodina, en la membrana del retículo sarcoplasmático para activar la liberación del calcio en el sarcoplasma. Los iones calcio en el sarcoplasma interaccionan después con la troponina para iniciar la formación de contracción del puente transversal mediante el mismo mecanismo básico que se ha descrito para el músculo esquelético en el capítulo 6. Sin el calcio procedente de los túbulos T, la fuerza de la contracción del músculo cardíaco se reduciría de manera considerable porque el retículo sarcoplasmático del músculo cardíaco está
peor desarrollado que el músculo esquelético y no almacena suficiente calcio para generar una contracción completa. No obstante, los túbulos T del músculo cardíaco tienen un diámetro 5 veces mayor que los túbulos del músculo esquelético, lo que significa un volumen 25 veces mayor. Además, en el interior de los túbulos T hay una gran cantidad de mucopolisacáridos que tienen carga negativa y que se unen a una abundante reserva de iones de calcio, manteniéndolos disponibles para su difusión hacia el interior de la fibra muscular cardíaca cuando aparece un potencial de acción en el túbulo T. La fuerza de contracción del músculo cardíaco depende en gran medida de la concentración de iones calcio en los líquidos extracelulares. De hecho, un corazón situado en una solución sin calcio dejará rápidamente de latir. La razón de esta respuesta es que las aberturas de los túbulos T atraviesan directamente la membrana de la célula muscular cardíaca hacia los espacios extracelulares que rodean las células, lo que permite que el mismo líquido extracelular que está en el intersticio del músculo cardíaco se introduzca en los túbulos T. En consecuencia, la cantidad de iones calcio en el sistema de los túbulos T, es decir, la disponibilidad de iones calcio para producir la contracción del músculo cardíaco, depende en gran medida de la concentración de iones calcio en el líquido extracelular. En cambio, la fuerza de la contracción del músculo esquelético apenas se ve afectada por cambios moderados de la concentración de calcio en el líquido extracelular, porque la contracción del músculo esquelético está producida casi por completo por los iones calcio que son liberados por el retículo sarcoplasmático del interior de la propia fibra muscular esquelética. Al final de la meseta del potencial de acción cardíaca, se interrumpe súbitamente el flujo de entrada de iones calcio hasta el interior de la fibra muscular y los iones calcio del sarcoplasma se bombean rápidamente hacia el exterior de las fibras musculares, hacia el retículo sarcoplasmático y hacia el espacio de los túbulos T del líquido extracelular. El transporte de calcio de nuevo al retículo sarcoplasmático se consigue con la ayuda de una bomba de calcio-adenosina trifosfatasa o ATPasa. Calcio-ATPasa del retículo sarcoplásmico endoplásmico o CERCA2. El sodio que entra en la célula durante este intercambio se transporta después fuera de la célula por acción de las bombas sodio-potasio ATPasa. En consecuencia, se interrumpe la contracción hasta que llega un nuevo potencial de acción. Duración de la contracción. El músculo cardíaco comienza a contraerse algunos milisegundos después de la llegada del potencial de acción y sigue contrayéndose hasta algunos milisegundos después de que finalice. Por tanto, la duración de la contracción del músculo cardíaco depende principalmente de la duración del potencial de acción, incluyendo la meseta aproximadamente de 0,2 segundos en el músculo auricular y 0,3 segundos en el músculo ventricular. Mecanismo general de la contracción muscular. Esto es del capítulo 6 de Guyton and Hall de la contracción del músculo esquelético. El inicio y la ejecución de la contracción muscular se producen de las siguientes etapas secuenciales. 1. Un potencial de acción viaja a lo largo de una fibra motora hasta las terminales sobre las fibras musculares. 2. Cada terminal, el nervio secreta una pequeña cantidad de neurotransmisor acetilcolina. 3. La acetilcolina actúa en la zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cationes activados por acetilcolina a través de las moléculas proteicas que flotan en la membrana. 4. La apertura de los canales activados por acetilcolina permite que grandes cantidades de iones sodio difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular. Esta acción provoca la despolarización local que a su vez conduce a la apertura de canales sodio activados por voltaje que inician un potencial de acción en la membrana. 5. El potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular de la misma manera que los potenciales de acción viajan a lo largo de las membranas en las fibras nerviosas. 6. El potencial de acción despolariza la membrana muscular y buena parte de la electricidad del potencial de acción fluye a través del centro de la fibra muscular, donde hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio que se han almacenado en el interior de ese retículo. 7. Los iones calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina, haciendo que se deslicen unos sobre otros en sentido longitudinal, lo que constituye el proceso contráctil. 8. Después de una fracción de segundo, los iones calcio son bombeados de nuevo hacia el retículo sarcoplasmático por la bomba de calcio de la membrana y permanecen almacenados en el retículo hasta que llega un nuevo potencial de acción muscular.
Esta retirada de los iones calcio de las miofibrillas hace que cese la contracción muscular. A continuación, describimos la maquinaria molecular del proceso de contracción muscular. Análisis gráfico del bombeo ventricular. La figura 9.10 muestra un diagrama que es especialmente útil para explicar los mecanismos de bombeo del ventrículo izquierdo. Los componentes más importantes del diagrama son dos curvas denominadas presión diastólica y presión sistólica. Estas curvas son curvas de volumen-presión. La curva de presión diastólica se determina llenando el corazón con volúmenes de sangre progresivamente mayores y midiendo la presión diastólica inmediatamente antes de que se produzca la contracción ventricular, que es la presión telediastólica del ventrículo. La curva de presión sistólica se determina registrando la presión sistólica que se alcanza durante la contracción ventricular a cada volumen de llenado. Hasta que el volumen del ventrículo que no se está contrayendo no aumenta por encima de aproximadamente 150 mililitros, la presión diastólica no aumenta mucho. Por tanto, hasta este volumen de sangre puede fluir con facilidad hacia el ventrículo desde la aurícula. Por encima de 150 mililitros, la presión diastólica ventricular aumenta rápidamente, en parte porque el tejido fibroso del corazón ya no se puede distender más y en parte porque el pericardio que rodea el corazón se ha llenado casi hasta su límite. Durante la contracción ventricular, la presión sistólica aumenta incluso a volúmenes ventriculares bajos y alcanza un máximo de volumen ventricular de 150 a 170 mililitros. Después, a medida que sigue aumentando el volumen, la presión sistólica llega a disminuir en algunas situaciones, como se muestra por la disminución de la curva de presión sistólica de la figura 9.10. Sucede así porque estos volúmenes elevados, los filamentos de actina y miosina de las fibras musculares cardíacas están tan separados que la fuerza de la contracción de cada una de estas fibras cardíacas se realiza en condiciones menos óptimas. Obsérvese especialmente en la figura que la presión sistólica máxima del ventrículo izquierdo normal está entre 250 y 300 milímetros de mercurio. Aunque esto varía mucho con la fuerza del corazón de cada persona y con el grado de estimulación del corazón por los nervios cardíacos. Para el ventrículo derecho normal, la presión sistólica máxima está entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Diagrama del volumen-presión durante el ciclo cardíaco. Trabajo cardíaco. Las líneas rojas de la figura 9.10 forman un bucle denominado diagrama del volumen-presión del ciclo cardíaco para la función normal del ventrículo izquierdo. En la figura 9.11 se muestra una versión más detallada de este bucle. Está dividido en 4 fases. Fase 1. Período de llenado. La fase 1 del diagrama de volumen de presión comienza con un volumen ventricular de aproximadamente 50 mililitros y una presión diastólica aproximada de 2 a 3 milímetros de mercurio. La cantidad de sangre que queda en el ventrículo después del latido previo, 50 mililitros, se denomina volumen telediastólico. A medida que la sangre venosa fluye hacia el ventrículo desde la aurícula izquierda, el volumen ventricular normalmente aumenta hasta aproximadamente 120 mililitros, el denominado volumen telediastólico un aumento de 70 mililitros. Por tanto, el diagrama del volumen-presión durante la fase 1 se extiende a lo largo de la línea en la figura 9.10, señalada como 1, y después desde el punto A al punto B en la figura 9.11, en la que el volumen aumenta hasta 120 mililitros y la presión diastólica aumenta hasta aproximadamente 5 a 7 milímetros de mercurio. Fase 2. Periodo de contracción isovolumétrica. Durante la contracción isovolumétrica, el volumen del ventrículo no se modifica porque todas las válvulas están cerradas. Sin embargo, la presión en el interior del ventrículo aumenta hasta igualarse a la presión que hay en la aorta hasta un valor de presión aproximadamente de 80 milímetros de mercurio, como se señala mediante el punto C. Fase 3. Período de eyección. Durante la eyección, la presión sistólica aumenta incluso más debido a una contracción aún más intensa del ventrículo.
Al mismo tiempo, el volumen del ventrículo disminuye porque la válvula aórtica ya se ha abierto y la sangre sale del ventrículo hacia la aorta. Por tanto, en la figura 9.10, la curva señalada de 3 o periodo de eyección registra los cambios de volumen y de presión sistólica durante el periodo de eyección. Fase 4. Periodo de relajación isovolumétrica. Al final del periodo de eyección, ver punto D, se cierra la válvula aórtica y la presión ventricular disminuye de nuevo hasta el nivel de la presión diastólica. La línea marcada con 4 en la figura 9.10 refleja esta disminución de la presión intraventricular sin cambios en el volumen. Así el ventrículo recupera su valor inicial, en el que quedan aproximadamente 50 mililitros de sangre en el ventrículo y la presión auricular es de aproximadamente 2 a 3 milímetros de mercurio. El área que encierra este diagrama de volumen-presión funcional, la zona sombreada denominada TE, representa el trabajo externo neto del ventrículo durante su ciclo de contracción. En estudios experimentales de contracción cardíaca, este diagrama se utiliza para calcular el trabajo cardíaco. Cuando el corazón bombea grandes cantidades de sangre, el área del diagrama de trabajo se hace mucho menor, es decir, se extiende más hacia la derecha porque el ventrículo se llena con más sangre durante la diástole y se eleva mucho más porque el ventrículo se contrae con mayor presión y habitualmente se extiende más a la izquierda porque el ventrículo se contrae hasta un menor volumen, especialmente si el sistema nervioso simpático estimula un aumento de actividad del ventrículo.